Bien, vamos a tratar de ser puntuales. Muy buenas noches a los presentes, ¿no? Vamos a ver, esperemos que vayan ingresando más participantes. Eh, Vamos a desarrollar este seminario por encargo de Talleres Oracle, que es una, es una organización que dicta cursos online de Internet y a través de Internet y tiene dos objetivos este curso, dos objetivos. Primer objetivo, compartir conocimiento en el tema vamos a desarrollar a través del seminario. Primer objetivo. Y el segundo objetivo, en la parte final del seminario, que debe durar más o menos unos 40 minutos, 45 minutos, es pedirte que me des 2 minutos para poder promocionar un tanto nuestros cursos. ¿De acuerdo? Esos son los dos objetivos que están definidos. Bien. Eh, el seminario, el seminario que vamos a desarrollar trata de implementar una base de datos Oracle. Pero primero siempre aquellos que se tratan de acercar a Oracle, ¿no? Tienen que conocer en qué escenarios de trabajo van a implementar Oracle. A ver, les comento. Por ejemplo, esta señal nosotros la estamos lanzando desde el Perú, ¿de acuerdo? En el Perú, así como, bueno, por el tema de la enseñanza, nosotros tenemos contactos con gente de Bolivia, gente de Ecuador, de Colombia, de El Salvador, y por lo general, en una empresa pequeña o una empresa mediana, trabajan con el SQL Server, ¿de acuerdo? Estas empresas pueden tener, una empresa pequeña puede tener 30, 40, 50 trabajadores. Una empresa mediana para nuestros países podríamos hablar de 250, 300 trabajadores, ¿sí? Para ese escenario de trabajo no tienes ningún problema para trabajar con el SQL Server. No vas a tener ningún problema. La carga que le vas a generar al motor con estos 300 empleados, de repente estamos hablando de pongamos unas 600 o 700 operaciones por minuto, no tendría ningún problema en darte soporte el SQL Server. Pienso yo que es la mejor solución de pago. Hay otras soluciones, todas respetables. Por ahí tenemos el MySQL, por ahí tenemos el Postgres, etcétera. ¿De acuerdo? Todas ellas son válidas. El tema es, el tema es cuál de ellas es la que se adecua más a nuestra necesidad dentro de un escenario, dentro de una evaluación costo-beneficio. ¿Ya? A ver, un segundo. Acá hay un par de mensajes de dos chicos que indican que no pueden escuchar. ¿Pueden ustedes confirmarme si me están escuchando, por favor? Indíqueme si escucho, si escucho, si escucho. Ya, correcto. Entonces es un tema de ellos. Ya, es un tema de... Ya, muchas gracias. Está claro, está claro, está claro. Listo. Entonces es un tema de ellos, de acuerdo de sus equipos. Muchas gracias. Continúo. Entonces, el SQL Server es una muy buena solución, pero está orientado a la mediana empresa. ¿De acuerdo? A la mediana empresa. Si tú vas a requerir una base de datos para una empresa corporativa o una empresa que tiene 800, 1000, 2000 y hacia arriba, número de empleados, entonces ya el SQL Server ya te va a comenzar a presentar problemas, ¿no? Yo de la experiencia que conozco y que he tenido, he administrado base de datos SQL Server en algún momento con 300 empleados. Pero ya administrar con 300 empleados implicaba, implicaba ya un tiempo adicional en los problemas que se van presentando por bloqueos, performance, toda una serie de dificultades que realmente te conllevan a mucho tiempo. Sé, porque también tengo colegas que son trainers en SQL Server, que existen algunas versiones para alta demanda del SQL Server. Pero ciertamente, de la experiencia que yo tengo,
yo no conozco que una empresa corporativa coloque el core del negocio, la información principal del negocio, en una base de datos SQL Server, en un ambiente corporativo. No lo conozco. Sí, hay muchas empresas corporativas que tienen el SQL Server, pero para manejar información, digamos, anexa, ¿no? No la principal. ¿Cuál es el escenario de trabajo del Oracle? El Oracle va a trabajar en el sector corporativo, en la alta demanda, en donde sea crítico una disponibilidad permanente de la base de datos. Estamos hablando de organizaciones que trabajan con 1.000, 1.500, 5.000, 7.000, 10.000 personas conectadas a su servidor de base de datos. Y miren, nosotros estamos acá en Latinoamérica. Todos estamos en Latinoamérica y yo estoy seguro que en algún momento, a ver, vamos a ver si por acá yo contacto, vamos a ver si por acá contacto con una organización. Bueno, este es Kimberly Clark Perú. Ya, a ver, vamos a ver que cargue, ya. Vamos a esperar que cargue. Vamos a ver. Vamos a estar Kimberly. Vamos a ver, ya. Vamos a ver acá sí. Acá está, puede ser este. Acá está, puede ser. Vamos a ver. Ya, por ejemplo, acá estoy cargando, ya, este, ya. Este es una empresa transnacional. Desarrolla actividades, mira, en 175 países, 175 países. Está en toda Latinoamérica, está en México, está en Brasil, en los países más grandes, con mayor población, puntos estratégicos. Kimberly-Clark es una empresa americana, no comercializa, produce, desarrolla productos de higiene personal. Yo creo que estas marcas tú las conoces, ha llegado en algún momento, creo yo, en tus países. Está, de hecho, porque tengo contacto cercano, en, es un, sus productos se comercializan en todo Latinoamérica. Estoy seguro que en México es un punto muy fuerte. Y esta empresa de nivel global, donde es crítico que sus servidores, sus aplicaciones no caigan, ahí está trabajando el Oracle. Esta empresa trabaja con una infraestructura como sistema operativo Solaris, base de datos Oracle y como herramienta o como software el SAP R3, que es el software alemán, ¿no? Que está posicionado en todo el sector corporativo. Entonces, tú tienes como referente una empresa de ámbito global que utiliza el Oracle. Estamos. Entonces, que quede bien segmentado cuál es el escenario de trabajo donde va a desarrollar actividades el Oracle. Acá, el Oracle, esta base de datos no puede caer. No puede caer. Cuando tú encuentras a un vendedor mayorista de Kimberly-Clark, yo te comento acá, en todos los países siempre hay un mercado moderno que son los centros comerciales, ¿no? Los centros comerciales, ¿no? A ese se llama el mercado moderno. Y hay un mercado tradicional, un mercado mayorista tradicional. Entonces, en ese mercado mayorista tradicional están pues los comerciantes mayoristas que están adquiriendo productos de Kimberly. Entonces ahí van a ir los vendedores de Kimberly, van con sus celulares y sus aplicaciones registrando pedidos en cada país. Y ahí están registrando pedidos y están conectados a sus servidores que están en Estados Unidos. Todo está integrado a servidores en clúster. Lógicamente no pienses que es un solo servidor, sino son servidores clusterizados que están alojados en Estados Unidos. Pero mira, al trabajar con SAP y tener la mayor parte de los módulos funcionales, cada área funcional de la empresa tiene que estar conectada a estos servidores. Por lo tanto, se requiere mayor disponibilidad. Hago una pausa. Ahora, voy a trabajar con esta pizarra un momento.
Ahora, en el Oracle, tú puedes trabajar, permíteme, al inicio las empresas trabajaban con una configuración que se llama standalone. Solo uno, ¿de acuerdo? Un solo servidor. Es decir, tengo un servidor que trabaja con una base de datos. Vienen los usuarios, muchos usuarios, están solicitando información, ¿no? Y todos son atendidos por por este único servidor. Al inicio, toda empresa trabaja con un servidor standalone, al inicio. Yo veo, ¿no? Empresas que trabajan con un servidor standalone, digamos, soportando 800 empleados, lo trabaja. Un servidor, lógicamente, de características de un servidor robusto, ¿de acuerdo? Puede dar soporte con un solo servidor a esa carga de usuarios, a ese número de transacciones que van generando estos. Pero si nosotros estamos trabajando en una empresa financiera, hablemos de un banco, entonces un banco de nivel intermedio puede tener unos 7.000 empleados, podría tener. De los 7.000 empleados, tú sabes que en banca la mayor parte de sus procesos tiene soportes en sistemas. Hablemos que de 7.000 empleados, 3.500 trabajan con sistemas de manera concurrente. 3.500 empleados que están generando operaciones, ¿no? Depósitos, retiros, transferencias, atención en sucursales. Vía cajero, muchos retiros, muchas transferencias. A eso hay que agregarle los usuarios que entran por la web. Entonces ya estamos hablando de un universo de repente de 10.000 usuarios a más que concurrentemente están tratando de generar operaciones o haciendo modificaciones en esa base de datos. En ese escenario, un servidor único no te va a poder dar soporte. Entonces, dentro del proceso evolutivo de estas empresas, normalmente pasan de standalone a servidores en rack, servidores clusterizados. Entonces, por ejemplo, podríamos tener nosotros acá un servidor, voy a llamarlo el nodo 1, tenemos un segundo servidor denominado el nodo 2 y un tercer servidor denominado el nodo 3. Por ejemplo, físicamente son 3 servidores, físicamente, pero lógicamente es un solo servidor, lógicamente, ¿ya? Entonces, lógicamente es un solo servidor. Una pregunta que siempre se hace, ¿no? Son servidores clusterizados. Servidores en clúster. Clusterizados, ¿de acuerdo? En clúster. Una pregunta que siempre hacen es, bueno, en el servidor standalone, acá tengo mi base de datos, ¿no? Que está dentro de este servidor. En este caso, ¿dónde está la base de datos? En el nodo 1, el nodo 2, en el nodo 3, ¿dónde está la base de datos? En estos escenarios, ya todos los servidores, todos, gestionan una única base de datos. Pero esta base de datos, por lo general, no está en ninguno de los servidores. Hay unos componentes, ¿ya? Unos componentes que se llaman los data storage, ¿no? ¿Qué cosa es un data storage? ¿Qué cosa es un data storage? Mira, para utilizar términos muy sencillos, imagínate una caja que tiene 20 discos, ¿no? 20 discos. Un data storage es un dispositivo de almacenamiento, ¿no? De alta velocidad, en donde agrupas muchos discos y estos data storage sirven para guardar la información de la organización. Entonces, cuando yo te menciono acá que los distintos nodos guardan la información en esta base de datos, físicamente se está guardando en este data storage. Ahora, este data storage normalmente no es exclusivo de solamente los servidores en clúster. También sirve como almacenamiento para otros orígenes, ¿de acuerdo? Pero es un data storage, es un servidor, perdón, es un dispositivo de alta velocidad a lo que son lecturas y escrituras. Es mucho más eficiente que tener los discos, pues, en cada uno de los nodos.
Pero sigamos con la configuración en clúster. Por acá yo tengo muchos usuarios, muchos. Digamos que estos son los usuarios de planta, los que trabajan dentro de la entidad financiera. Cuando generan sus requerimientos, muchos generan sus requerimientos, entonces el Oracle Cluster, el servidor Oracle enclusterizado, reparte la carga. Hay un repartidor de carga y dice, a ver, el nodo 1 está libre, correcto, te doy este requerimiento. El 2, y comienza a repartir la carga, de acuerdo a cómo se vaya presentando. Estamos. Entonces, físicamente, yo te decía, físicamente son 3 nodos, 3 equipos, 3 servidores. Lógicamente es uno solo. Todos los nodos van a administrar una única base de datos. Una única base de datos. Entonces, la ventaja de tener un servidor en clúster es que no requieres nodos de última generación. Puedes tener servidores de gama media, en conjunto brindan una mayor robustez. Los nodos van a aportar procesamiento, microprocesador, y van a aportar memoria. El hecho de trabajar con nodos, pues, ante la caída de un nodo, la carga se sigue distribuyendo entre los otros dos. Es decir, te da mayor disponibilidad. En cambio, en un servidor en standalone, cae el servidor, cae el servicio. Estamos. En lo que es standalone, como yo te decía, de la experiencia propia, he visto hasta 800 personas, 800 usuarios concurrentes trabajando con ese tipo de servidor. Un servidor robusto, digamos, de una serie alta. En cambio, los servidores clusterizados, si de repente, por ejemplo, estos 3 servidores te están dando soporte, permíteme, ya. Si estos 3 servidores te están dando soporte adecuado a la gente de planta, pero tú de repente comienzan a aperturar servicios y tengo ya gente que entra por internet, mis clientes por internet, ¿no? Estos son usuarios de internet. Ah, correcto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bien, tenemos usuarios de internet, bien, vamos a agregar otro nodo, 2 nodos más. El nodo 4, digamos, y acá tengo el nodo 5. Nodo 5. Entonces, en el Oracle tú puedes administrar tus recursos. Y dices, oye, estos 3 nodos me van a soportar la carga de todos los usuarios de planta. Y estos de internet van a entregar su carga al nodo 4 y al nodo 5. No se van a meter no van a asignar carga al 1, ni al 2, ni al 3. 4 y 5 son exclusivamente para soportar la carga de internet. Lógicamente, este nodo también, su información apunta a la única base de datos que hay en el servidor de cluster. ¿De acuerdo? Listo. Con esta explicación, lo que trato de indicarte es que el escenario de trabajo del Oracle va a ser el de alta demanda. Una gran cantidad de usuarios que de manera concurrente están generando operaciones en la base de datos. No solamente gran cantidad de usuarios que están conectados, sino están generando transacciones, operaciones. Podríamos hablar de repente de una organización que genera 10.000 operaciones por minuto. Clásico sistema financiero, banca. Vas a la ventanilla, entras por internet y generas una consulta de tus saldos. Generas transferencias, retiros, depósitos, procesos de préstamos, etcétera, etcétera. Todo ello es soportado en banca. Gran número de transacciones. Gran número de transacciones. ¿De acuerdo? Escenario de alta demanda, gran número de transacciones, gran número de usuarios. En ese escenario, y entro al otro tema, el diseño de la base de datos que tú vas a implementar tiene que soportar esa carga. Tiene que soportar esa carga. En una empresa mediana tú tienes tablas que te manejan 100.000 registros, 500.000 de registros. Mira, me excedo en una empresa mediana si tienes tablas con 1.000.000 de registros. Me excedo.
Bien difícil que tenga 1 millón de registros, ¿ya? Y en ese, el hecho de tener una tabla con 1 millón de registros, digamos, estamos hablando de una tabla ya excediéndome en cantidad de operaciones, dista bastante de una empresa de nivel corporativo. Esta empresa que acabamos de ver nosotros, Kimberly Clark, hace un momento, esa empresa que desarrolla operaciones a nivel global en 177 países, genera, genera comprobantes de venta, órdenes de trabajo en planta, pedidos, guías de remisión, todo lo que es el proceso de, de planta, de creación del producto y el proceso de comercialización, vas a encontrar tablas que manejan cientos de millones de registros. Y comparo, empresa mediana, a lo más 1 millón de registros en una tabla. Empresa corporativa, hablemos, algo cercano, un banco. Un banco de mediana envergadura en tu país debe tener tablas de operaciones del orden de los 400 o 500 millones de registros. Son dos cargas totalmente distintas. Dos cargas totalmente distintas. Estamos. En este escenario, en el escenario corporativo, tú tienes que ser muy fino en el diseño de la base de datos. Muy fino. Yo sé que cuando nosotros hemos llevado algún curso de base de datos, siempre nos han enseñado a crear un estándar de tabla. Y el estándar de tabla, permíteme, me paso a mi herramienta, permíteme, acá estoy, estamos comentando. Ya, entonces, te han enseñado a crear una tabla de esta manera, ¿no? Por ejemplo, una tabla de comprobantes, ¿no? Con los siguientes campos, ¿no? ID integer, por ejemplo, y vamos a colocar una fecha, que es un campo date, ya, entre otros campos, ¿de acuerdo? ¿No? Y creas la tabla. Esta es la estructura de tabla que nos han enseñado desde el primer contacto con base de datos. Esta es la estructura que nos han enseñado. Ya sea en SQL Server, ya sea en Sybase, ya sea en MySQL, etcétera. Esa es la manera de crear una tabla. Es un comando estándar. Pero yo te comento, si esta es la tabla que tú creas, y esto define una estructura de tabla, define una estructura de tabla. Si esa tabla yo la cargo con 100 millones de registros, 100 millones de registros, cuando yo hago la consulta, select asterisco from where, una condición para buscar extraer algún dato, este tipo de tabla exige el consumo de muchos recursos al servidor. No te olvides, y ojo, no te olvides que en un servidor, nosotros, ¿qué recursos tenemos en un servidor? Memoria. ¿Cuánto de memoria tiene tu servidor? ¿Cuántos microprocesadores tiene tu servidor? 1, 2, 3. Yo sé que en casa, cuando tienes tu PC, trabajas con un microprocesador, pero los servidores de producción tienen más de un microprocesador. Mira, estamos viendo los recursos, ¿ah? Memoria, microprocesador y disco. Disco más veloz, menos veloz. Disco SATA, disco de estado sólido. Mientras más velocidad tenga el disco, lógicamente las atenciones van a ser mucho más rápidas. El hecho de tener más memoria, más microprocesadores y discos más veloces le asignan una mayor robustez al servidor. Tiene mayores bondades para soportar una mayor carga. Pero ¿a dónde íbamos? Esta estructura de tabla, esta forma de crear una tabla, no te favorece. No te favorece, no te ayuda para altos volúmenes de información. No, no te ayuda. Igual, mira, igual yo voy a crear una tabla, voy a colocarle comprobantes X, ¿ya? ¿No? Y entonces aquí yo vamos a crear, vamos a colocarle un campo monto, ¿ya? Monto, ¿ya? Que es vamos a ponerle un íntegro, ¿ya? Así, pequeñito, nada más. Voy a crear esta tablita.
¿Ya? Igual creo la tabla, pero esta tabla, repito, no nos va, no va a generar una buena respuesta si yo consulto esa tabla y esta tiene más de 1 millón de registros hacia arriba. Hablemos de 300 millones de registros. No, consume demasiados recursos. Y ocurre el caso, ojo, ocurre el caso, te contactan y te dicen, mire, tengo un problema. Yo tengo una tabla que es la tabla principal de la empresa y esa tabla tiene más de 300 millones de registros. ¿Qué sucede? El área de marketing me pide analizar información acerca de mis clientes y me pide una consulta donde tengo información agrupada, subagrupada, filtrada, ordenada. Y es una tabla muy grande. Yo lanzo la consulta y el tiempo de procesamiento es de 30 a 40 minutos. Ese es uno, el tiempo. Pero por otro lado, cuando yo lanzo la consulta, el resto no puede trabajar, porque consume tantos recursos esta consulta que queda pocos recursos para atender los otros requerimientos. El servidor se hace lento, entre comillas, ¿no? Eso es lo que te dice el usuario. Estamos. Lo que pasa es que este tipo de tablas no te ayuda. No, para ese escenario de trabajo de cientos de millones de registros, esta tabla no es la ideal. No te favorece al diseño de la base de datos. Oracle tiene más de 10 tipos de tablas, 10 estructuras de tablas distintas. Tablas regulares, estas le llaman tablas regulares. Tablas regulares, tablas particionadas, tablas clusterizadas, tablas IoT, etcétera, etcétera. 10 tipos de tablas distintas. Cada una de ellas tiene una forma especial de almacenar, de distribuir su data, que favorece de una u otra manera para cuando estas tablas tienen un tipo de dato, un volumen de datos, una distribución de datos particular. Elegir el tipo de tabla adecuado suma a tener un mejor diseño de la base de datos, tener un mejor comportamiento del servidor. Estamos. Yo elijo una tabla regular, la estándar, y para un escenario determinado elijo un tipo de tabla propia de Oracle particular para ese trabajo. Las dos la cargo con la misma cantidad de registros, ambos con 100 millones de registros, regular y particular, un tipo especial. Esta va a consumir menos recursos, mayor velocidad, menos microprocesador, menos memoria que esta. Estamos. La misma carga, es la misma carga, la misma cantidad de registros, la misma estructura de la tabla, pero tienen formas distintas de almacenar. Cuando consultas, una es más eficiente que la otra. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un mejor diseño de base de datos. Entonces, la implementación de una base de datos Oracle es muy importante, porque al principio, cuando una base de datos no tiene carga, todo funciona bien, todo. Pero conforme tú le vas cargando de datos, ¿no? Pasa 6 meses, pasa un año, entonces el servidor ya con mayor carga de datos ya va sintiendo el trabajo que le vas dando. Cuando consultas, extraes data. Cuando actualizas, cuando insertas, sobre todo cuando consultas, hay procesos internos que generan la atención de la consulta y le entregan información. Si no hay un buen diseño, eso puede generar una gran carga. Entonces, dentro de ese objetivo de la implementación de una base de datos, vamos a comenzar a desarrollar. ¿De acuerdo? Te he generado un poco de teoría, ¿de acuerdo? Para avanzar. Lo primero que vamos a hacer, a ver, atentos por favor, atentos. Y planteo lo que ya vamos a desarrollar en el taller. Ya la parte teórica la vamos a dejar un poquito y vamos a la parte del taller. Bien, solamente agradecer a todos los chicos que están acá, que han llegado, ya vamos por 40 casi, ya, por la asistencia a este seminario. ¿De acuerdo? Entonces acá hay un material que yo estoy utilizando y que luego al final del curso, al final del seminario, lo voy a compartir. Este seminario también se está grabando. Ya el día de mañana le vamos a enviar el link para que ustedes puedan acceder al seminario y si desean se lo pueden bajar. ¿De acuerdo? Entonces empezamos. Cuando implementamos una base de datos, voy a borrar esto, permíteme. Cuando implementamos una base de datos en Oracle,
Ya. Si hay alguna pregunta, por favor, no duden en plantearla, ya sea por micrófono o por chat. Por favor, envíen las preguntas. Vamos a atender todas las preguntas. Bien, vamos a implementar una base de datos en Oracle. Lo primero que tenemos que hacer es crear las zonas de almacenamiento, donde se va a almacenar la información. Y en Oracle, ojo, en Oracle sugiere que se creen zonas de almacenamiento por cada área funcional de la empresa. En el caso del Oracle, en el SQL Server, que es lo que tú conoces de base de datos, se genera un archivo MDF. El MDF es el que guarda los datos, ¿cierto? Y normalmente cuando tú implementas una base de datos de SQL Server, tú dices, bueno, ¿qué tamaño le coloco a la base de datos? Dices, bueno, vamos a ponerle 100 megas o le pones 10 gigas, un solo repositorio, ¿no? En el caso del Oracle, el Oracle recomienda que por cada área funcional crees una zona de almacenamiento. Es decir, una zona de almacenamiento para comercial, una zona de almacenamiento para compras, una zona de almacenamiento para recursos humanos, para cada área funcional de la empresa, una zona de almacenamiento. ¿Cómo se llaman las zonas de almacenamiento en Oracle? Se llaman table space. Los table space. ¿De acuerdo? Entonces voy a crear de repente una primera zona de almacenamiento. Mira, le coloco TBS, indicando que es un table space comercial, para el área comercial. Voy a crear un table space para el área logística. Voy a crear un table space para finanzas. Y así vamos a ir creando table space para cada una de las áreas funcionales de la empresa. ¿Estamos? Luego vamos explicando por qué, ¿no? ¿Qué ventaja tengo de crear distintos table space para cada una de las áreas funcionales? ¿Podría crear un solo table space para todos? Sí, podrías hacerlo, pero no es recomendable. Cada área funcional debe tener su table space. Ahora, permíteme. Un segundo voy a trabajar acá está, con una pequeña presentación, ¿ya? Y acá estamos. Ya, vamos a ver. Acá. Aquí. En una base de datos, como ves acá, una base de datos Oracle está compuesto por varios table space. Desde su instalación inicial, él ya crea table space para guardar la data del propio Oracle. Ya en un momento tenemos una base de datos nueva, en un momento vas a ver que ya hay algunas zonas de almacenamiento o table space propias del Oracle, donde el Oracle va a guardar su metadata, la información necesaria para que él trabaje, el core. Estamos. Pero al margen de eso, nosotros vamos a crear nuestros table space para la data de la organización, para las distintas áreas funcionales. Un table space, ¿de acuerdo? Es un concepto lógico, dentro de una base de datos. Porque todo table space, al crearlo, siempre está asociado a un archivo de datos, o también conocido en Oracle como los data files. Archivo de datos, data file. El table space, decía, es un almacenamiento lógico, porque realmente no se guarda nada en el table space. El table space no es más que un concepto, ¿no? A pesar que estamos hablando de zona de almacenamiento, si hablamos de zona de almacenamiento en un servidor, estamos hablando de que algo se guarda en el disco, en una zona del disco. Ya. Cuando tú creas un table space, al inicio tiene un solo data file, un espacio, un archivo, ¿no? Un archivo en donde se almacena la información que tú vas ahí grabando en el table space, que pueden ser tablas, pueden ser índices, pueden ser store procedure, package, funciones, etc. Objetos de base de datos en general. Todo se va guardando aquí, en este DF04. Es una zona de almacenamiento. Por lo tanto, ahí vas guardando objetos.
tablas, las tablas van creciendo, más data, índices, los índices van creciendo con la data. Y puede hacer que el table space, o mejor dicho, su data file se llene. Entonces, si se llena, yo tengo que ver el mecanismo para ampliar el espacio. Y eso forma parte del mantenimiento a la zona, a las zonas de almacenamiento del Oracle. Bien, vamos a crear un table space. Permíteme. Ya. Estas guías son las que te voy a pasar ya. Listo. Veamos. Punto 1, punto 2 y punto 3. Listo. ¿Qué pasó? Un momento. Ya listo. Voy a crear un table space, un primer table space. Mira, voy a crear el table space cuyo nombre es TBS Ventas. Le coloco TBS antes de cualquier table space porque es un estándar de nombre que yo asigno a los table space. Todo table space, personalmente, le asigno el TBS antes. Entonces creo el table space ventas y yo te comentaba que todo table space debe estar asociado a un data file. Y el data file es una ruta, ¿no? Acá el data file le doy la ruta y el nombre del archivo que se va a generar. El archivo que se va a generar es dfventa01. Y ese es un archivo. Tiene una ruta, ahí está la ruta, CB de Oracle, y debe tener un tamaño el archivo. Le estoy generando un tamaño muy pequeño, 3 megas. Con esto estoy creando una zona de almacenamiento. Se llama TBC Ventas. ¿Ya? Entonces vamos a generarlo. ¿Qué pasó? Ya, me parece que ya existe. Vamos a ver esta carpetita. Permíteme. A ver, en la unidad C debo tener una carpeta B de Oracle. Ya, existe un DB1. Vamos a ver, vamos a ver si puedo borrarlo. Sí, está bien. Ya, lo que pasa es que ya existía el archivo. Ya, bien, lo voy a crear nuevamente. Ahí va. Listo. Acabo de crear la zona de almacenamiento. Es un área donde yo puedo guardar las tablas, los índices, los objetos en general de la base de datos. A ver, acá hay una pregunta. A ver, Kevin dice, ¿se pueden tener dos o más table space en un solo data file? No, no se puede. Ojo que la relación es un table space puede tener uno o muchos data files. Un table space puede tener uno o muchos data files. No al revés. ¿De acuerdo? La relación es de uno a muchos entre el table space y los data files. ¿Ya? No al revés. Listo. Entonces, si nosotros acabamos nosotros de crear un table space, una zona de almacenamiento, siempre en Oracle existen lo que se denominan las vistas administrativas. Las vistas administrativas son sentencias, ¿no? Sentencias que te van a permitir acceder a cierta data en particular. Por ejemplo, quiero conocer en la base de datos la lista de usuarios creados. Existe una vista que se llama DBA Users. Quiero ver la lista de tablas. Hay una vista que se llama DBA Tables. Y así. Entonces, conforme tú vas madurando en el conocimiento de Oracle, ya te vas recordando cuáles son las vistas que te permiten acceder a determinada información de la base de datos. Bien, en este caso vamos a ver la lista de Table Space para verificar si es que yo he creado mi Table Space reciente, ventas. Mira, ven. Acá está. Este es el Table Space que acabo de crear, TBC Ventas. ¿Y estos qué cosas son? También son zonas de almacenamiento, pero el Oracle la ha creado para guardar ahí su metadata. Esto que está iluminado son también table space, pero son los que se han creado durante la instalación del Oracle. ¿Y qué guardan ahí? La metadata del Oracle, el corazón del Oracle. ¿Estamos? Lo nuevo es TBC Ventas. Listo. Ahora, lo que hemos dicho en la parte teórica es que todo table space está asociado a un data file. ¿No? Y es el data file el que guarda la data. Entonces, mira, ve, esta es una vista para ver la lista de los data files de la base de datos. Mira, aquí ya
te dan los archivos, las rutas, los archivos, ¿ya? Ahí, acá está el DF Ventas, este archivo de 3 megas que acabamos de crear. Y todas estas rutas y archivos corresponden a lo que ha creado el Oracle. Cuando tú haces un backup, cuando haces un backup de la base de datos Oracle, lo que se backupea es esto. Acá está toda la data, toda. Claro, en un escenario de producción real, debería haber acá un table space contabilidad, un table space finanzas, un table space recursos humanos, un table space comercial, etcétera, etcétera, etcétera. Los data files asociados a cada uno de esos table space, ahí es donde se guarda la data. Cuando tú haces un backup de la base de datos, eso es lo que se backupea, esos archivos. Ahí está contenida toda la data del Oracle. A ver, acá hay una pregunta de Luis Felipe. Nos dice, al eliminar uno o todos los data files, ya, automáticamente se elimina, claro, automáticamente se elimina el table space, claro que sí, claro que sí. Mira, solamente un detalle, mira, nosotros acabamos de crear para mayor conocimiento, ¿ya? Para mayor detalle. Nosotros acabamos de crear aquí el table space ventas. Y ojo que yo te decía, el table space, el table space es lógico. El físico es el data file. En este caso, el table space se llama ventas, TBC ventas. ¿Y cuál es el data file? Acá está. El data file es dfventa01 y tiene un tamaño. Mira, me voy a ir a la carpeta B de Oracle, permíteme. Acá está. Esta es la carpeta B de Oracle. A nivel de sistema operativo, ¿qué vemos? El data file, que tiene un tamaño de 3 megas. ¿Vemos el table space? No, no vemos el table space. El table space solamente existe en el Oracle. Y en realidad, el table space es como una ruta. Si por ejemplo, ahora en un momento vamos a crear una tabla, creamos una tabla, y le digo, esta tabla se va a guardar en el table space ventas. El table space cumple la función de una ruta, porque la tabla donde se va a almacenar y va a ocupar espacio es aquí, en este data file. Y se va a comenzar, si insertas registros, se va a comenzar a llenar, 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 hasta que se llene y tengamos la necesidad de ampliar el espacio. Estamos. Seguimos. Seguimos. No me grabaté en mi pantalla. Vamos a ver. Un segundo. Ya, listo por ahí. Listo por acá. Y ahora sí. Si quieren, grabate. Ya no van a poder. Alguien que está jugando por ahí. Listo. Continuamos. 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 Ya. Estamos en el table space data file. Sigo con mi guía. Ya estamos aquí. Ya. Sigo con mi guía. Ya. Vamos a ver. Ya bueno, acá, allá. En la parte gráfica, claro, son zonas de almacenamiento. En el caso del TOAD, tenemos una herramienta gráfica en el TOAD, ¿no? Acá, esta es una herramienta gráfica. Y aquí, por ejemplo, vemos, son almacenamientos. Entonces, acá veo los table space por defecto. El table space que hemos creado es este. Y mira, es un table space de 3 megas. Y ojo, recuerda, está poblado al 2%. Es de 3 megas y está poblado al 2%. Está prácticamente vacío. Prácticamente vacío. El table space ventas, ¿de acuerdo? Listo, continuamos. Si hay preguntas, por favor, plantéenlas. Bien, seguimos. Un ambiente gráfico. Ya, ahora. Ahora. A ver, vamos a ver. Ya, acá. Punto 5. Mira, te decía que los table space son repositorios. ¿Qué van a guardar? Van a guardar tablas, índices, secuencias, funciones, sinónimos, store procedures, package, objetos en general que creas en una base de datos. ¿De acuerdo? Y cada objeto va a ir poblando, poblando, poblando esa zona de almacenamiento. Bien, en este caso, mira, voy a crear una tabla artículo. Y voy a crear esta de acá es, el comando para crear una tabla estándar, un comando estándar para cualquier base de datos. ¿De acuerdo? La variante es que digo, esta tabla, cuyo nombre es el artículo y tiene dos campos, ID y descripción, se va a almacenar en el table space ventas. O sea, ya direcciono dónde se va a guardar este table space. No te olvides que al inicio yo decía, tú debes de crear
tú debes de crear una zona de almacenamiento para cada área funcional. Si artículo corresponde a ventas, entonces voy a crear esta tabla artículos en el table space venta. Lo voy a crear. Ya lo estoy utilizando. Otro objeto dice, allá. Voy a colocar acá artículo 1. Ya, ahí vamos a ver. Parece que la tabla de artículos ya existe. Vamos ahí. Voy con esto. Listo. Acabo de crear la tabla de artículos, ¿ya? Entonces, mira, nuevamente, ¿dónde se ha grabado la tabla de artículos? Acá. Mira, ahora está el 4%. Antes estaba el 2%. Ahora está el 4%. ¿Está bien? Hasta el 4%. Seguimos. A esa tabla le voy a insertar 10.000 registros, ¿ya? Para que lo chequees. A ver, hay una pregunta. Un segundo. Ya, Luis Felipe nos pregunta, si no se le asigna el table space, ¿a qué table space lo asigna? ¿Oracle o queda sin table space? Ya. Primero hay que tener en cuenta que las zonas de almacenamiento en Oracle son los table space. Entonces, cualquier objeto que crees, cualquiera, debe de almacenarse en algún table space. O sea, no puedes decir que creo una tabla y no tiene table space, eso no existe. Se almacena, se va a almacenar en alguna zona de almacenamiento. Es decir, cualquier objeto debe estar ubicado en algún table space. Eso de inicio. ¿Qué pasa? Me pregunta, la pregunta es correcta, muy correcta, la que nos hace Luis Felipe. Me dice, ¿y qué pasa si yo solamente hubiese generado esto? Y lo voy a hacer, mira, ve. Vamos a ver, bueno, acá. Voy a crear artículo 2. ¿Ya? Ahí, lo voy a crear sin table space. Y lo graba, ya. Te comento. Lo que pasa es que al momento, cuando tú creas un usuario, al momento de crear un usuario, indicas que ese usuario va a tener un table space por defecto. De manera que, si ahora yo estoy conectado con el usuario system y no consigno el table space, va a utilizar ese table space por defecto del usuario system. En este caso yo voy a ver, mira, vamos a consultar dónde lo almacena, ¿ya? He creado una tabla y hay una vista que se llama DBA Tables. Y le voy a indicar, le voy a preguntar dónde está almacenada, ¿ya? La tabla artículo 2. Artículo 2. Acá está. ¿Dónde está almacenada, ya? Entonces él me va a responder acá. Y él me dice, la tabla artículo 2, esta es la tabla, ¿en qué table space se ha guardado? En el table space system. Es lo que me dice. Ahora, lo que también te dice Oracle es, oye, si bien yo tengo un table space system, que es este, mira acá está, pero estos yo los he creado para mi uso, para Oracle. Tú no puedes estar colocando ahí una tabla de comprobantes, una tabla de clientes, una tabla de proveedores. No puedes hacerlo. No, eso no es correcto. Eso es solamente de uso exclusivo del Oracle. Entonces, en producción, cuando tú estás implementando una base de datos, lo que no vas a hacer esto, pues, ¿no? No vas a hacer esto. Tú tienes que direccionar dónde guardarlo, como lo acabamos de hacer. Listo. Acabo de atender la consulta de su compañero, de Luis Felipe. ¿De acuerdo? Listo, continúo. Continúo. Entonces, teníamos la tabla artículo 1 es la que acabamos de crear. Esto voy a borrarlo ya porque eso es nuevo ya. Ya, acabo de crear la tabla artículo 1. Y esa tabla artículo 1, mira, esta sentencia le va a insertar 10.000 registros a la tabla artículo 1. Mira, vaya. Ojo, ojo acá, lo que yo quiero que tengas en cuenta es esto, mira, ve. En este momento, el TBC Ventas está poblado al 4%. Y ahí está la tabla artículos, artículo 1. Entonces yo acá, mira, le voy a insertar 10.000 registros. Vamos a ver qué pasa. 10.000 registros, ¿eh? Listo. Mira, voy a refrescar acá. Mira que está el 4%, voy a refrescar. Ahora está el 69%. ¿Te das cuenta? Al 69%. Ahí tú, con este pequeño ejercicio, te estás dando cuenta cómo yo voy poblando el data file. ¿Qué cosa he grabado en el data file? La tabla. Y después, ¿qué más he insertado? Que he llegado al 69%. Los registros. Y están ocupando espacio. Están ocupando espacio. Estamos.
Estaba ocupando espacio. Es una zona de almacenamiento. ¿Ya? Un momentito, ya. Hay una pregunta todavía pendiente de May. May nos dice, May S nos dice, ¿el tamaño de los table space es estático? No, no es estático. Vamos a verlo en un momento. Entonces, mira, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si yo aquí le inserto 10.000 registros más? 10.000 más. Va, mira, y me sale un error. Él me dice, no se ha podido ampliar, ¿no? El table space ventas. Es decir, oye, tengo un pequeño espacio, pero no puedo insertar 10.000 registros. Como no puedo. Me falta espacio. Ese es el problema que se tiene. 10.000 registros no te permite. Y vemos acá, a ver, voy a refrescar. ¿Ves? De repente me permitirá ingresar 3.000 o 5.000, pero 10.000 como bloque no, porque ya no hay espacio. Eso es lo que te está indicando. Entonces, es una zona de almacenamiento. Esto va a ocurrir en la empresa. Tú tienes zonas de almacenamiento y tienes que ir monitoreando que no se llenen. ¿Qué pasaría si estuvimos trabajando en un supermercado y la tabla comprobantes está almacenado en un table space que está cercano a llenarse y se llenó? Si se llena el table space y tú estás generando operaciones, llega un momento en donde si ya no hay más espacio, no vas a poder generar el comprobante. Va a parar o va a lanzarte un error porque no puede hacer el insert. No hay espacio. Entonces aquí viene el detalle. ¿Qué hacemos cuando no hay espacio? Tenemos dos caminos. Dos caminos. Uno, el data file que existe lo ampliamos. Opción 2, como lo mencionábamos acá. Permíteme, aquí. Opción 1, este data file, por ejemplo el data file 4, que tiene un tamaño, digamos que tiene 10 megas, ahora quiero que tenga ese mismo data file 20 megas. Amplío el espacio. Opción 1. Opción 2. Tenía un table space, le agrego un segundo data file. Tenía un data file, al table space le agrego un segundo data file, como en el caso del table space 3, tiene dos data files. Igual amplías almacenamiento. Vamos entonces al ejercicio. Acá estamos. Necesito espacio. Ya, necesito espacio. Voy a coger la guía, ¿ya? Entonces aquí voy a copiar estas dos acciones. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Digo, oye, voy a modificar el data file. Le doy la ruta del data file que se ha creado hace un momento y le digo, voy a hacerle un resize. No olvidemos que el data file inicialmente tenía un tamaño de 3 megas. Era chiquito, 3 megas. Ahora, ese mismo data file, y por eso es que yo le doy la ruta, ese mismo data file, le voy a hacer un resize a 10 megas, ¿ya? Entonces, ojo ahí. Antes de hacer la modificación, quiero que tú verifiques acá que el almacenamiento del TBC Ventas está al 69%. Y el tamaño del data file era 3 megas, como ves ahí. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ampliar espacio. Ahí va. Listo. Quedamos. Entonces vemos, acá refrescamos. 69% era, ¿no? Ahora, mira, 21%. Tamaño del data file, acá está 10 megas. Hemos ampliado espacio, estamos administrando espacio en esa zona de almacenamiento del Oracle. Falta espacio, el mismo data file lo hemos ampliado. Esa es una opción. La otra opción es agregarle un segundo data file. Un segundo. Bien, entonces acá tenemos la otra opción. Acá, agregando un nuevo data file table space. Acá le digo, voy a modificar el table space ventas agregándole un data file y le doy la ruta del archivo que se va a generar con un tamaño de 10 megas. ¿Ya? Entonces aquí, a ver. Ya, un momento, Salvador. Te atiendo. Un segundo. Bien, acá estamos. Entonces vamos a agregar un segundo data file. ¿Va? Listo. Entonces, acá vamos a refrescar. Ya, mira, el TBC Ventas tiene ya 20 megas. 11%. Pero si yo doy un clic acá, mira en el panel de la izquierda, acá veo los dos data files. Data file ventas 1, data file ventas 2. ¿No? Si yo deseo, mira, ahora, ojo acá, mira cómo el DF Venta 01 está al 21% y el DF Venta 02 está al 1%. ¿Qué pasa si yo inserto registro? Voy a insertar, voy a retroceder para insertar 10.000 más. A ver cómo distribuye la data. ¿Ya? Ahí va. ¿Listo? 10.000 acabo de insertar. Refresco acá. Mira, en paralelo.
Ya, voy a insertarle 10.000 más, ¿eh? Mira, Ya, vamos a ver acá. Refresco. Mira cómo llena en paralelo. ¿Ya? Listo. Ya, estamos ahí ampliando espacio. Ya, acá hay una pregunta, hay dos preguntas que están pendientes, ¿ah? Una de Salvador y nuevamente otra de May. May me dice, para responder de una vez, es decir, que siempre se debe chequear el espacio disponible en los table space. A ver, claro, lo que sucede es que tú puedes configurar en una base de datos Oracle alertas. Tú puedes configurar alertas, ¿ya? Alertas. Tú configuras una alerta para que cuando esté lleno el table space al 70% te envíe un correo y ya estás comunicado que ya estás al 70% de poblamiento. Esa es una manera. Igual hay que chequearlo, ¿de acuerdo? Ahora, algunos me podrían decir, un momentito, pero yo en el SQL Server, yo a los MDF, yo le puedo generar, darle el atributo de autoincrement para que solito vaya creciendo. Ya, yo te digo por experiencia que eso es ineficiente. Te genera, lo que va a suceder es que ese data file se va a poder fragmentar y te va a generar, cuando vas a hacer consultas, teniendo la data fragmentada, va a ser más dificultoso al servidor Oracle atender tus requerimientos de consultas, ¿no? Porque la data va a estar fragmentada. Explico. Y con eso yo voy a responder también lo de Salvador, porque Salvador me dice, en su opinión, ¿qué considera más conveniente? ¿Ampliar el data file o agregar un nuevo data file? ¿Qué es más conveniente? Ya, voy a responder las dos preguntas. Ya, entonces me voy a mi pizarra. Y acá. Permíteme. Vamos a borrar esto. Ya, listo. Listo. Ya. Entonces, veamos. Mira, lo ideal, suponte que este es un data file. Este es un data file. ¿Ya? Perdón. Este no es un data file. Perdón. Este no es un data file. Este es un disco. ¿Ya? Un disco, ¿ya? Entonces digamos que esta es una unidad acá. ¿Estamos? Y nosotros vamos a colocar un data file del área de contabilidad acá. Ojo. Data file de contabilidad. Y en ese mismo disco voy a colocar un data file de finanzas. Vacíos todos, ¿eh? En ese disco. Y voy a crear, además, un data file de recursos humanos. Estamos. Listo. Entonces, el data file inicial, se llena. ¿De acuerdo? Se llenó. ¿De acuerdo? Se llenó. Entonces, ¿cómo se llenó? O amplías o le creas otro data file. Suponte que tú amplíes ese data file, pero mira, por la distribución, él no va a ampliar al costado. No es que este archivo va a crecer por espacio, ese data file va a continuar por acá. ¿De acuerdo? Y este data file, el otro data file, también se puede haber llenado. Y se amplía, ¿de acuerdo? Se amplía por acá. Estamos. Pero seguimos. Y este data file que yo ya lo había ampliado, se llena y ahora se crea por acá. Y te das cuenta, ojo, supongamos que este es un table space del área comercial, este es un data file del área comercial, y ahí tú tienes una tabla, la tabla de comprobantes, que es una tabla muy grande, y la principal en el área comercial. Y resulta que la tabla de comprobantes tiene su información distribuida, mira, acá, tiene información acá, tiene la información acá. Es como cuando tú en un disco tienes la data fragmentada. ¿Qué es mejor? Pregunto, ¿qué es mejor para ustedes? ¿Que los datos estén en una zona contigua o que los datos estén dispersos en distintas zonas del disco? ¿Qué es mejor para ustedes? ¿Qué es lo que nos permitiría recoger la data con mayor rapidez?
que la data esté en una zona contigua o que la data esté dispersa en distintas zonas del disco? Pregunto. Qué piensan ustedes? ¿Están ahí? ¿No están ahí? ¿Ah? Lo ideal, digamos que esto que se está presentando en forma contigua, ¿no? Claro, es contigua, estamos claros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Lo que hay que hacer es un mantenimiento. Pasado un tiempo, nosotros tenemos que hacer un mantenimiento. Y, por ejemplo, la data de mi table space comercial, si está en forma contigua, perdón, está en forma dispersa, yo tengo que hacerle mantenimiento para que esté en zona contigua. Así es lo ideal, así es lo ideal. Y lo otro también estará por acá, de zona contigua. Estamos, hay que hacer mantenimiento. Entonces, cuando a mí me preguntan, alguno de ustedes me preguntaba, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? Ampliar el data file o agregar un nuevo data file, ninguno de los dos es mejor. Lo mejor es que la información esté en una zona contigua y para eso hay que hacer mantenimiento. Al inicio, primero, ojo, estamos implementando una base de datos desde cero. Entonces, si estamos en esa actividad y supongamos que nuestra empresa es un supermercado, tú sabes que en los supermercados, ¿cuáles son las áreas funcionales que generan más data? ¿Cuáles son las áreas funcionales que generan más data en un supermercado? ¿Qué áreas? El área de ventas, ¿de acuerdo? Y seguro, si hay mucho movimiento de ventas, los almacenes también se actualizan en la misma proporción y más aún. Entonces, cuando tú vas a implementar las zonas de almacenamiento, tú tienes que decir, a ver, veamos, el rubro de esta empresa, estamos trabajando en un supermercado. ¿Qué data, cuál de las áreas funcionales genera más data? Comercial. Entonces tú tienes que proyectar a 2 años, el crecimiento de tu información. Entonces tienes que crear un table space que te soporte 2 años de información. Y eso hay que calcularlo. En un supermercado, en ese tipo de negocio, por ejemplo, qué áreas funcionales tú tienes que poner el foco detalladamente a comercial, a almacenes, a cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Esas son las 3 tablas que van a crecer mucho. Y su almacenamiento tiene que ser planificado. Luego, por ejemplo, tienes una tabla de categorías, una tabla de artículos, la tabla de recursos humanos, la tabla de seguridad, no representan un problema, porque son tablas pequeñas. Estas tablas que te menciono, sí tienes que planificar el almacenamiento, porque si tú no planificas el almacenamiento adecuadamente, vas a tener problemas de performance por el comportamiento que te estoy mencionando. Inclusive, en estos supermercados que generan decenas de millones de comprobantes mensualmente, deberías de tener un disco especialmente para comprobantes. Un disco específico especialmente para comprobantes. Estamos. En estos servidores no manejas un solo disco como base de datos, manejas varios discos, 7, 8 discos, y de acuerdo a la necesidad vas colocando data importante que sabes que va a crecer mucho en determinados discos de manera exclusiva. Estamos. Listo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta adicional, por favor? Muy bien, ya somos 40. Somos 40. Muy bien. Muy bien. Solamente para hacer un intermedio y yo relajarme un poquito, ¿eh? Vamos a ver todavía la otra parte. La siguiente parte, ¿ya? Al inicio yo he cuestionado la tabla regular. Al inicio yo decía, esa tabla regular no sirve para altos volúmenes de información. Ya. ¿Qué propuesta tiene el Oracle? Entonces vamos a ver qué cosa es una tabla particionada. ¿De acuerdo? Que es una tabla para altos volúmenes de información. Es un diseño especial. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo vamos a hacer en un segundo. Pero antes, yo quisiera saber acá, ¿de dónde se comunican ustedes? Voy a robarle un minuto. A ver,
¿Hay chicos acá de Colombia, por favor? Yo temprano estaba buscando si había gente de Colombia. Gente de Colombia, de Ecuador, ¿hay conectados, por favor? De Colombia, de Ecuador, de Bolivia, temprano había muchos. Ajá, Ronald, de Bolivia, muy bien. Salvador de El Salvador, muy bien. Mendoza, de Bolivia y El Salvador, miren, mucha gente del Salvador. Ah, Ismael, ¿cómo estás? De Ecuador. ¿De qué parte de Ecuador, Ismael? ¿De qué parte de Ecuador? Vincent de El Salvador. Andrés también de El Salvador, muy bien. ¿De qué parte de Ecuador ustedes, chicos? De Azogues. May, ¿cómo estás, May? De Ecuador. Guayaquil, muy bien, muy bien. ¿Alguien de Colombia? Hace rato estoy que pido gente de Colombia, no hay gente de Colombia. ¿De Colombia? ¿Alguien? ¿México? ¿Hay alguien de México? ¿De qué otro país? Perú, claro. De hecho, de acá lanzamos la señal, Manuel. Bueno, de lo que he contado. Guatemala, El Salvador, Bolivia, Ecuador. ¿Qué otro país? ¿De qué otro país están entrando? Se han matriculado bastantes de Colombia también, pero no veo que estén asistiendo. Bolivia, muchos. Quito. Hola, Gabriel, ¿cómo están? Jordi, Guatemala. Muy bien, muy bien. Ya, entonces estamos abarcando varios países. Esa es la ventaja de esta tecnología, ¿no? Donde podemos rápidamente, primero, enterarse rápidamente de manera muy distante acerca de seminarios de este tipo. Y lo otro es que ustedes pueden captar conocimiento, digamos, con un seminario de estos que nosotros lanzamos, con la finalidad de sumar al perfil tecnológico que ustedes deben de tener. Listo, continuamos. Continuamos. Ya me relajé un poquito. Ya nos conocemos un poquito más. Listo. Vamos con la siguiente parte. Mira, ¿cómo cuando vamos diseñando la base de datos Oracle siempre te estás preocupando de la performance? Esa es una constante cuando diseñamos en Oracle. ¿Ya? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que genera menos esfuerzo? ¿Qué es lo que consume menos recursos? Esa es la constante. Y ya en esta parte hemos dicho crear table space para cada área funcional. La otra ventaja es la siguiente, que si se te cae un table space, un disco se te cae, la base de datos no para. Dejas de acceder a la data de ese disco dañado, pero las otras áreas funcionales siguen trabajando. Siguen trabajando. Se asume que tu base de datos Oracle tienes que configurarla para que pueda recuperar esos incidentes de que cayó un disco. Si tienes bien configurado el Oracle, no hay ningún problema. El disco lo botas, colocas otro y restaura. No hay ningún problema. ¿De acuerdo? Eso es configurable. Pero lo importante de tener varios table space es que se daña un table space, ¿de acuerdo? No accedo a esa data. Digamos, se dañó el table space de recursos humanos, correcto. La gente de recursos humanos no puede trabajar porque estoy haciendo un mantenimiento a este table space. Ya bien, pero las otras áreas funcionales siguen operando. No hay ningún problema. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, pasamos al siguiente tema. Las tablas. Las tablas. Bueno, el repositorio de la data finalmente van a ser las tablas. En las tablas se va a guardar la información. Y nosotros, a ver, suponga, la tabla regular, la tabla que todos conocemos cómo crear, el comando estándar, el que acabamos de crear hace un momento, ya, esta tabla, voy a colocarle tabla TX, guarda su información de esta manera. Digamos que este es un data file, y esta tabla guarda, comienza a insertar registros, ¿no? A insertar registros. Y acá tengo un registro, dos registros, tres registros, cuatro registros, y así se va a comenzar a poblar el data file. Supongamos que estamos en el caso del supermercado, ¿no? Es un día sábado, es un día sábado en el supermercado, y tú sabes que los sábados y domingos son los días que tienen más afluencia en los supermercados. Y estamos hablando de un supermercado que tiene operaciones a nivel de todo el país, ¿no? De todo el país. Un Carrefour, por ejemplo, podría ser, ¿no? Entonces, puedes tener operaciones en todo el país, pero todos acceden a un servidor centralizado. Deben tener un data center donde todos los comprobantes se van centralizando en una misma base de datos. De tal manera
que este primer comprobante, por ejemplo, pertenece a la sucursal número 1, este segundo comprobante a la sucursal número 3, este comprobante a la sucursal número 2, y así, de distintos lugares del país están generando comprobantes en las cajeras y están guardándose en este data file. Lógicamente, no hay un orden. De acuerdo a cómo se vayan generando los comprobantes, se van almacenando estos en el data file. Están de acuerdo a llegada, se van generando. ¿De acuerdo? Estamos. Continuamos. Entonces, bueno, esta data, o sea, todos los comprobantes, por acá tengo diversos de distintas ubicaciones, se están almacenando por acá, ¿no? Y siguen almacenándose, ¿no? Siguen almacenándose. Se va almacenando la información, ¿no? Por acá, sigo. Decenas, si no millones de comprobantes se van almacenando. ¿Estamos? Bien. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Cuando yo lanzo esta sentencia, por ejemplo, select asterisco from, la tabla se llama TX y yo le digo where, ojo, comprobante con ID igual a 540. ¿Ya? Muéstrame el comprobante cuyo ID sea 540. Esa es la consulta. Entonces, si esa es la consulta, ¿qué va a hacer el Oracle? El Oracle va a comenzar a buscar, ¿no? Él comienza a buscar, ¿no? El select lo que hace es una extracción de data, pero para extraer tiene que ubicar el ID igual a 540. Y él comienza a buscar por acá, mira, comienza a buscar por acá. Busca. ¿Busca por qué? Porque la data está desordenada, ¿no? Y si yo, por ejemplo, soy un poco más exquisito y digo, oye, ID 40 AN, por ejemplo, sucursal igual a sucursal 4, ¿no? De la sucursal 4, entiéndase así, ¿ya? Entiéndase así, de la sucursal 4, voy a borrar esto, ya, ahí estamos. De la sucursal 4, ya, ANT. Acá, perdón, un segundito, acá está. ANT, de la sucursal 4. Entonces, los comprobantes se han generado de acuerdo a llegada. No es que hay un orden para generar los comprobantes. Están aleatoriamente creados, están ubicados de acuerdo a llegada. No hay un orden. Y pudiese ser que este comprobante esté por acá. Aquí está el comprobante. Pero mira todo lo que he tenido que leer de registro en registro para poder ubicar el comprobante. Inicio, ¿no? Por acá inicio y digo, oye, este es el comprobante con ID S40 y corresponde a la sucursal 4. No. Y comienzo yo a buscar, ¿no? Hasta que finalmente lo encuentro. Pero mira todo el esfuerzo que he ocupado para buscar un dato. Suponte que es una tabla que pesa 100 gigabytes. Todo lo que tengo que leer, estamos hablando de una tabla que puede manejar 500, 600 millones de registros, que es la característica de las tablas corporativas. Por eso es que cuando alguien te dice, por ejemplo, te dice, oye, mi tabla ya es bastante grande, y cuando yo hago la consulta demora demasiado, la aplicación se está haciendo muy lenta, ¿no? Ya tiene 10 años de información. Mientras más data haya, el data file va a ser más grande y va a ocupar más tiempo en leer esos bloques de datos. La tabla regular funciona bien cuando tú tienes menos de 1 millón de registros, no hay ningún problema. Y eso tú lo ves en SQL Server. Las empresas medianas no manejan más de 1 millón de registros por lo general. Entonces, cuando tú utilizas la tabla regular y buscas información, te la entrega rápido, no hay problema. Pero si tú tienes una tabla regular cargada con 500 millones de registros y consultas, el esfuerzo que hace el servidor en leer toda esa información, ¿no? Esos 100 gigas de data en leerlos para buscar un dato, genera demasiado esfuerzo en el servidor. Razón por la cual algunos usuarios te dicen, yo consulto en esa tabla y el resto no puede trabajar. Se le hace muy lento la consulta, sobre todo cuando hay una consulta agrupada, subagrupada, ordenada y filtrada, ¿no? ¿Estamos claros? Entonces, concluyo en esta parte. Las tablas regulares no nos permiten tener una buena performance
cuando se trata de tablas con un alto volumen de información. Si tienes una tabla de 100 millones de registros, no utilices la tabla regular. No. Demasiado recurso utiliza para extraer la data. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Ya, Oracle tiene 10 tipos de tablas distintas formas de almacenar la información. En este caso, entra a tallar una tabla que se llama, permíteme, se llama tabla particionada. Vamos a ver cómo la forma como almacena la data va a generar una ventaja al momento de consultarla. Tabla particionada. ¿De qué trata la tabla particionada? Mira, a ver. Por ejemplo, supongamos que estamos trabajando en una empresa global, ¿no? Que tiene operaciones a nivel de todos los continentes. Como Kimberly-Clark puede ser. Mi tabla se llama comprobantes. Esta es mi tabla. Pero el principio es bien sencillo. Miren, si tú ordenas la información, ¿no? Mira, una base de datos contiene información, ¿no es cierto? Entonces, si tú ordenas la data, el acceso va a ser más sencillo cuando tratas de ubicar la información. Si tienes la data ordenada. La tabla regular no te ordena la data. Ahí lo que hemos visto arriba, no te ordena la data. La guarda de acuerdo a llegada. Y la guarda, el primero es de la sucursal 1, el segundo de la sucursal 2, el tercero de la sucursal 7. No hay un orden, la llegada de su orden. Por lo tanto, dificulta cuando tú vas a consultar algo específico. No te ayuda la tabla regular. Entonces, ¿qué hace la tabla particionada? Él dice, un momentito. A ver, este negocio se trata de una empresa de alcance global. Tengo operaciones en Asia, operaciones en América Latina, en Europa, etc. Allá. Entonces, esos comprobantes los vamos a ordenar por origen. Siendo un origen un continente. Estamos hablando de una empresa global, ¿ya? Entonces creo un table space Asia, ¿de acuerdo? Donde se almacenan solo los comprobantes de Asia, un table space Europa. Cuando se genera un comprobante, se define ahí el origen, de dónde viene. Entonces, ese origen va a determinar el destino, dónde se va a almacenar ese table space. Voy a crear un table space AL de América Latina y voy a crear un table space otros. Zonas de almacenamiento. A estas zonas de almacenamiento, el Oracle lo conoce como particiones. Son las particiones. La tabla comprobantes tiene estos campos. Tiene un ID, ya tiene un origen, o sea, ¿de dónde viene? Y entiéndase por origen hacia Europa AL, ¿de acuerdo? Tiene una fecha. Entre otros campos. Entonces, ¿qué debe suceder? Cuando yo inserto un registro, ¿ya? Él evalúa. ¿Pero qué va a evaluar? Aquí yo establezco lo siguiente. Evalúa el contenido del campo origen. Ojo, el campo origen, ¿no? Este campo es uno de los de la tabla. Evalúa el campo origen. Si en el campo origen tienes el texto, el registro tiene el texto Asia, se insertará acá. Si el origen tiene el texto Europa, se almacenará en esta segunda partición. Si tiene el texto América Latina, y si tiene un texto distinto a los anteriores, se almacenará en otros. Es decir, a diferencia de la tabla regular, donde los registros se almacenan de acuerdo a llegada, bajo un desorden, el orden es la llegada, en todo caso el tiempo de la generación. En el caso de la tabla particionada, tú insertas y él pregunta, ¿de dónde viene este comprobante? De Asia, correcto, se va a la partición Asia. Viene un comprobante generado en Europa, se va a la partición Europa. De América Latina, se va a la partición AL. Y él comienza ya a ordenar, del momento que inserta, comienza a ordenar la información. Si nosotros
Si acá, por ejemplo, toda la tabla pesa 100 gigas, ¿ya? Los comprobantes de Asia cada partición pesa 25 gigas, en total 100 gigas, ¿de acuerdo? 25, 25 y 25. En una tabla regular, si yo busco información, digamos, en el extremo voy a tener que leer 100 gigas de información para buscar algo. En una tabla particionada, si busco un comprobante de Asia, a lo más voy a leer 25 gigas de información, a lo más. Estamos. Entonces, esta tabla particionada es una tabla especial que te permite hacer ese almacenamiento automático. O sea, almacena y ordena, almacena y ordena. Vamos a la práctica, ¿de acuerdo? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Preguntas para ya ir al taller? ¿Preguntas para ir al taller? Ya. Si hay preguntas, la va planteando mientras que yo voy acá armando ya. Esto acá ya cierro. Vamos a la otra guía. Acá está. Tablas particionadas. Ojo, las tablas particionadas son utilizadas para tablas con alto volumen de información. ¿Ya? Ten en cuenta eso. Y acá hay una pregunta. Muy bien, acá hay una pregunta. Muy bien, Luis Felipe. Luis Felipe nos pregunta, permíteme, Luis Felipe nos pregunta, eh, acá hemos generado una partición. ¿Es posible de subparticionar? Sí. Por ejemplo, si quieres, mira, mientras la data esté más segmentada, el acceso va a ser más rápido, porque es menos el volumen de información que vas a leer. Por ejemplo, nosotros podríamos a esta partición AL, podríamos crearle una subpartición, por ejemplo, Bolivia. Podríamos crearle una subpartición Ecuador, una subpartición Colombia, y etcétera, etcétera. Estamos. Y en Bolivia, de repente, depende cómo es la operación, hacer una subclasificación por estados o por zonas. No sé cómo es la distribución geográfica en Bolivia. Aquí en el Perú podríamos hacerlo por departamentos, por provincias, por distritos, por regiones. Ya depende. ¿Ya? Entonces nosotros, ojo, mientras más segmentados tengamos la data, el acceso a la consulta va a ser más rápida. En las tablas particionadas se pueden segmentar hasta en 15 niveles. 15 niveles. ¿De acuerdo? Yo he llegado con 3, me ha sido suficiente, pero puedes llegar hasta 15. ¿Estamos? Mientras más segmentado, más ordenada la información, el acceso va a ser más rápido. Aquí hay una pregunta. Ya. Kevin hace la siguiente pregunta. Al momento de hacer un backup a una tabla particionada, ¿el proceso es más rápido o igual que hacerlo a una tabla que no esté particionada? Mira, son bytes. Cuando tú haces un backup, ¿qué haces? Cuando haces un backup, lo que haces es, bajo un formato determinado, todos los data files, todos los data files los juntas, ¿no? A ver, tú tienes un data file de 100 gigas, un data file, un archivo de 100 gigas. Suponte que ese archivo está ocupado al 50%, o sea, 50 gigas ocupados, 50 gigas libres. Cuando tú backupeas, él coge solamente los bloques utilizados, 50 gigas, y te va generando un archivo. Coge el siguiente data file, lo utilizado, lo va llevando a este archivo. Al final un backup te entrega un solo archivo. ¿Con qué? Con los bloques de datos utilizados en los distintos data files. Eso es un backup. Entonces, al margen de que si sea particionado o no particionado, el tema de backups no va. O sea, no es relevante el tema, porque acá me dices, al momento de hacer un backup a una tabla particionada, el proceso es más rápido o igual que hacerlo a unas tablas que no estén particionadas. A ver, ¿qué ganamos con una tabla particionada? O sea, lo que debe quedar claro es lo siguiente. O sea, ¿por qué particionamos una tabla? ¿Por qué no la dejamos como una tabla regular? ¿Por qué particionamos? Primero, particionamos
Porque la tabla se asume que va a tener un alto volumen de información. ¿Y particiono para qué? Para tener mayor velocidad al momento de hacer la consulta. Para que no solamente ganar velocidad, sino además para que consuma menos recursos al momento de consultar. Por eso lo llevo una tabla particionada. Es lo que gano. Eso tiene que ver con el tema, es relevante el tema del backup, no es relevante el tema del backup. Al final, la, sería, por ejemplo, la tabla regular con 500 millones de registros, pesa igual que una tabla particionada con 500 millones de registros, porque esa sería la diferencia del tiempo del backup, es casi igual. O sea, no hay un tema de almacenamiento que se duplique en una tabla particionada, no. Entonces, no es relevante hablar del tema de backups. Acá lo relevante, acá lo que ganamos con una tabla particionada es un mejor rendimiento, una mejor performance al momento de consultar tablas con alto volumen de información. ¿De acuerdo? Listo, con eso atiendo la pregunta de Kevin, ¿ya? Ya, Luis Felipe, con lo que te indiqué esto de que se podía subparticionar, ¿con eso atiendo tu pregunta, Luis Felipe? Sí, listo, quedamos. Entonces ya estoy al día con las preguntas, ¿ah? Bueno, vamos a crear ya las tablas particionadas. ¿Cómo se crean? Vamos, entonces vamos. Ya, esta guía también te la voy a pasar, es una segunda guía. Al finalizar el curso te lo paso. Entonces yo voy a crear primero las zonas de almacenamiento. Ya acá estoy creando, permíteme. Perdón, me voy acá al Oracle. Vamos a crear un registro. No, ahí está. ¿Ya? Y aquí, las guías de clase ya se tienen preparadas, ¿no? Para que el alumno pueda interactuar rápidamente, ir construyendo en paralelo el taller, ¿no? Entonces, yo voy a crear esta tabla particionada. Acá tengo Table Space. Ya hablamos del Table Space. Un Table Space para Asia, uno para Europa, uno para América Latina y uno para otros, ¿ya? Entonces creo estos Table Space. A ver, no sé si hay problemas, permíteme. Voy a ver si tengo la carpeta temp. Sí, temp. Ya estamos, sí está libre, ya listo. Creo los Table Space. Ahí está. Un Table Space para Asia, para Europa, para América Latina, para otros. Listo, ya está. Acá vamos a verificarlo, ¿ya? A ver, vamos a verificar. Y acá está. Table Space para América Latina, para Asia, para Europa, para otros. Esas son mis zonas de almacenamiento. Listo. Hasta ahí estamos. Ya, siguiente paso. Voy a crear la tabla particionada. Es un comando un poquito amplio, pero no es nada complicado. Vamos a detallar la tabla particionada. Mira, acá. Ojo, todo es un solo comando. Todo es un solo comando. Lo he dividido en tres partes para efectos didácticos, para explicarlo, ¿ya? Mira, entonces acá yo tengo, voy a borrar esta parte para que no nos confundamos. Ahí está. Acá tengo la tabla ventas, ¿ya? Que tiene un campo ID, origen y fecha. Si yo ejecutara esta orden, si lo ejecutara, sería una tabla regular, ¿ya? Una tabla regular. ¿Estamos? Pero no. Hasta ahí no es eso solo la orden es todo. Entonces digo, además, continúo. Dice, la tabla que voy a crear es una tabla particionada en base a una lista de valores, dice. En base a una lista de valores. ¿A qué hace referencia la lista de valores? Ya. Entonces, este campo, que es uno de los campos de el campo origen es uno de los campos de la tabla, este campo va a contener una lista de valores predefinidos. ¿Qué valores? Asia, Europa, AL, ¿ya? Que justamente es esto, mira. Entonces, cuando yo inserte un registro, ese campo origen debe contener un texto predefinido, acordado, o Asia, o Europa, América Latina, ¿ya? Estamos claros, ¿no? Entonces, hasta aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy definiendo los campos de la tabla, digo que es una tabla particionada, ¿no? Ya sabes que ordena por partición, y que el campo que va a determinar en cuál de las particiones se va a almacenar es el campo origen. Estamos, hasta ahí. Ahora, en la gráfica, hace un momento cuando te explicaba, había varias particiones. Declaro mi primera partición. Es un nombre cualesquiera. Partición ventas Asia, cuyos valores, ¿ya? O sea, los registros insertados deben tener como origen Asia. Y ese registro, que está identificado como Asia,
va a guardarse en el table space Asia que acabamos de crear para tal fin. Primera partición G, declarada. Segunda partición, ventas de Europa. La característica de los registros que se almacenan en esta partición es que tengan en el campo origen el texto Europa y se almacenarán en el table space Europa. Lo mismo para América Latina. En el caso que tengas un texto distinto a los anteriores, se va a guardar en la partición otros. Todo es una tabla. Todo es el comando para crear una tabla. ¿Listo? Lo voy a crear. Listo. He creado la tabla. Ahora, la teoría me dice que si yo inserto comprobante de Asia, se va a ir al table space Asia. Ya lo ordena. Si inserto comprobante de Europa, se va a ir al table space Europa. Vamos a verificar eso. Permíteme. Sigo con mi guía. Ya, punto 3 y 4 de una vez. 3 y 4. Ya acá estamos. 3 y 4. Entonces, aquí es. Mira, acá en la tabla ventas, yo voy a insertar estos comprobantes que tienen como origen Asia. Y voy a insertar 700.000 comprobantes de Asia. 700.000 comprobantes cuyo origen es Asia. Ojo acá, mira, los table space, mira, AL está al 0%, Asia al 0%, Europa al 0% y otros al 0%. Cuando yo inserto estos 700.000 registros que son de Asia, deberían irse al table space Asia, según la teoría, ¿no? Porque él almacena, pero ordenando los registros, de acuerdo a un criterio. El criterio es el origen. Bien, inserto, ¿eh? 700.000 registros, ahí va. Listo. A ver, vamos a ver si es que se debería reflejar que el table space Asia, ahora está en el 0%, aún no refresco. Voy a refrescar, a ver si se almacenaron ahí. Mira, ve. 18%. 18%, Asia. Voy a insertar, voy a dar otra carga igual, ¿eh? Otra carga igual, lo mismo. 700.000 más. De Asia, voy acá, refresco, mira. 36%. De Asia. Acá está en el table space Asia. Ahora voy a insertar Europa. Acá vamos a insertar 500.000. Ya, y lo voy a correr dos veces, ¿ya? 500.000 una vez. Y acá vamos a ver, ¿eh? Debería de llenarse Europa, ¿qué es esto? Está en 0%, ¿eh? Dale. Ahí está, 14%. Entonces, te está dando cuenta que estamos comprobando que la tabla particionada, al insertar el dato, ya lo va ordenando en distintas zonas de almacenamiento, ¿no? Hay un orden ya en la información. Ya, May. ¿Y el table space de la tabla de ventas? Ya. Ah, ya, correcto, correcto. Ya, ya, ya. Ya, entonces, claro, hay una pregunta muy correcta de parte de May. Ya. ¿Y el table space de la tabla de ventas dónde está? ¿Dónde está? Ya, lo que sucede es que cuando yo creo una tabla particionada, ¿está bien? La tabla ventas es una tabla, digamos, la tabla ventas es una tabla lógica, pero físicamente se divide en varias particiones. O sea, la tabla ventas, su data se divide en todas esas particiones, en esos distintos table space. El table space, la tabla particionada, lógicamente es una. Físicamente son varias tablitas, físicamente, varias particiones, con información agrupada en base a un criterio. En este caso es el origen. Todas las del origen Asia, ¿dónde está? En el table space Asia. Todas cuyo origen, comprobantes cuyo origen es Europa, ¿dónde están? En el table space Europa. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros ahí? Ya la información está ordenada. Ahora, continúo. Si hay preguntas, plantéenlas. Si hay dudas, plantéenlas, por favor. ¿Eh? Para eso estoy. Para tratar de atender cualquier duda, consulta que tengan, por favor, ¿ya? Ahora, mira, cuando yo hago esta consulta, select asterisco from ventas, y me voy a ir a mi gráfico, ¿ya? Acá. Cuando yo hago la consulta, table space, select asterisco from ventas, el select asterisco from ventas, mira, busca información aquí, aquí, aquí y aquí.
O sea, el Select asterisco 90 igual ventas, el Select normal corre todo, no gano nada. No gano nada con el Select asterisco from ventas. Igual barre todas las zonas de almacenamiento. No estoy ganando nada, igual que fuese una tabla regular. Entonces, ya, Oracle, aquí. El Select asterisco from ventas me va a dar información de toda la tabla. Pero el Oracle tiene su propio Select. Sobre todo cuando trabajan con una tabla particionada y tiene un Select Partition. Mira, ve. Este dice, voy a consultar la tabla ventas, solo la partición ventas Asia. Solo la partición ventas Asia. Ahí va. Asia. Solo Asia. Solo la partición ventas Europa. Solo ventas Europa. Acá está. Europa. Entonces, estos selects son más eficientes. No tienen que estar yendo a buscar data donde no hay lo que está buscando. ¿Quiere Asia? Solo está en esa partición. Su máxima consulta es 25 megas. El Select asterisco from ventas barre 100 megas, los cuatro table space. En cambio acá, solamente 100 megas. Lo que específicamente está buscando, ahí lo va a buscar. No tiene por qué irse a otro lado, ¿me entiendes? Si nosotros tuviésemos una subpartición de América Latina en Bolivia, Ecuador, de Select asterisco from partition Bolivia, y solamente consultaría Bolivia, más específico todavía, más eficiente. Mientras más segmentada tenga la data, más rápida va a ser el acceso a la data. Menos registros son los que va a tener que comparar. ¿Estamos claros? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Si hicieras un update de origen, ¿cómo afectaría a los table space? Vas a poder hacer, sí, vas a poder hacer un update del origen, sí lo vas a hacer, ya, vas a poder hacerlo. Él va a hacer el movimiento correspondiente, estamos, pero ten en cuenta que, a ver, condiciones, ¿no? Condiciones, ¿no? O sea, vas a utilizar los table space, perdón, las tablas particionadas, primera condición, o sea, ¿para qué escenario? Alto volumen de información. Más de 1.000.000 de registros, tabla particionada. Si tú tratas de utilizar una tabla particionada en menos de 1.000.000 de registros, no vas a obtener ventaja. No. Arriba, grande volumen de información, ¿ya? Primera condición. Segunda condición, lo que dice Felipe. ¿Qué pasa si yo cambio el origen? Y tú sabes que el origen es el que va a determinar dónde lo vas a almacenar. Ya. Cuando tú vas a cambiar el origen, ¿ya? Si es un registro, pues no va a haber problema. No lo vas a sentir. Pero si ese es un cambio de orígenes masivo, sí va a haber va a tener un mayor esfuerzo ese update. Ahora, tú debes tener en cuenta que lo que tú estás pidiendo, quiero cambiar el origen, es una condición especial que tú estás pidiendo. Estás tratando de condicionar la situación. No es lo habitual, no es lo habitual, ¿no? De hecho, cuando tú vas a cambiar el origen, va a tener que hacer un movimiento, eliminar los registros que están en esa partición y va a tener que moverlos a otro lado. Ese es un mayor esfuerzo, no es un update normal. Ese es un mayor esfuerzo, sí, pero lo que estás pidiendo no es habitual. ¿De acuerdo? Listo. Se podría decir, a ver, ya. David me dice, se podría decir que ventas es como una clase y los países como soy. No, no tiene que ver. Te comento que en Oracle el concepto de instancia, la instancia es el área de memoria asignada al Oracle. O sea, el término instancia en Oracle es lo que en este momento el Oracle está utilizando, sus procesos de memoria. Eso se conoce como instancia. Y clase es otra cosa, ¿no? No tiene que ver nada con eso. A ver, Jonathan, si quisiera saber el estado de la capacidad del table space en general, cuando hablamos de la capacidad, ¿de qué estamos hablando? ¿Estás hablando de qué? De la capacidad que de almacenamiento. Bueno, la capacidad de almacenamiento lo ves acá. Ahí está. Ahora, claro, ahí está. Eh, claro, tú dices, si quisiera saber el estado de la capacidad del table space en general, no, los table space son independientes. No sé si la pregunta es, si quisieras saber cuál es
el tamaño de ocupación de la tabla ventas. ¿Cuánto ocupa la tabla ventas? Sí, hay queries que te van a permitir eso, no hay ningún problema. Hacer el barrido de todos los tables y dice, esto es el tamaño de la tabla ventas. Que comprenden 5 o 6 tables space no interesa, te va a dar un resultado que acumula todo. Ya. Mendoza, si hago uniones de tablas, ventas, inventarios de la tabla space. A ver, Mendoza. Ya, Mendoza nos pregunta, si hago uniones de tablas, ejemplo, ventas e inventarios, ¿necesitaría table space? Mira, a ver, tú puedes tener un solo table space donde coloques ahí tablas de ventas, tabla particionada necesita table space independientes. Ya, table space independientes. Pero tú podrías crear un table space donde esté que esté clientes, proveedores, artículos, categorías, en otro table space único. Puedes hacerlo. Simplemente son zonas de almacenamiento. El almacenamiento no tiene que ver nada con los queries que tú hagas. Eso es transparente. Cómo se almacena la data, ya, cómo se almacena la data en varias particiones, en una sola partición, ese es un tema que no tiene que ver en nada con la forma como tú realizas tus queries. Estamos. No te limita, ¿entiendes? No te limita. Que sí me puede mejorar la performance si creas el manejo de los almacenamientos, te puede mejorar performance, sí, como lo estamos haciendo ahora. Pero que te limite la creación de tus queries, no te limita para nada. Ya. Edwin, tus queries van a ser normales. Van a ser normales con otras tablas. Pero cuando tú tratas de jalar data de esta tabla, es mejor trabajar con Select Partition. Ya, es más eficiente, mucho más eficiente. Mucho más eficiente, ¿no? Mucho más eficiente. Ya, ojo, que el Oracle tiene Select propios, ¿ah? Normalmente nosotros conocemos esto, ¿no? Select asterisco from, ¿no? Tabla X. Ya, el Oracle tiene Select Natural Join, ¿no? Select Using, Select Using, tiene Select Pivot, ¿no? Select Join, Join On, ¿ya? Y así tiene una serie de select que salen de los select normales, que son más... Lo que pasa es que como el Oracle tiene distintas estructuras de tablas, los select se van adecuando para cada modelo de tabla. O sea, hace que el proceso sea más rápido, más eficiente. Ya, acá Kevin me dice, yo tengo una tabla regular, una tabla estándar, y quiero convertirlo en una tabla particionada. No hay problema. Simplemente crea la tabla particionada y le haces un insert into. Y él ya distribuye la información. Le haces un insert into nada más a la nueva tabla. Y él ya va insertando y va ordenando la data. Estamos. Listo. Ya estamos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, los select que acabo de mencionar son select exclusivos del Oracle. Son exclusivos del Oracle. Claro, tiene sus propios select. Tiene sus propios select, que son más eficientes que el select estándar, ¿no? Lo que sucede es que, mira, mucha gente que conoce SQL Server dice, bueno, las sentencias son igualitas que en Oracle. Mentira. Mentira. Sí, si tú utilizas una sentencia de SQL Server en Oracle, va a correr, pero no va a correr eficientemente. Pues, puedes, puedes a esas, ¿no? A esas sentencias estándares de SQL, puedes reemplazarlas por selects más eficientes propios del Oracle. Estamos. Listo. Ya, no más. Un detalle más y nos vamos, ¿de acuerdo? Un detalle más y nos vamos, ¿ya? Ahí nomás lo dejamos. Mejor que lo dejamos ahí, ¿eh? Sí, porque ya nos hemos ido a 1 hora y 35. Listo. Sí, nos hemos ido a 1 hora y 35. Quería hacer enmascaramiento, pero ya lo dejamos para una próxima vez. Bueno, chicos, yo voy a dejar aquí el seminario, pero yo les pedía solamente 2 minutos, ¿ya? Solo 2 minutos.
¿ya? Talleres Oracle desarrolla cursos online en vivo, así como lo estamos haciendo ahora. Tú en tu máquina, con el Oracle instalado, ¿no? Vamos desarrollando a través de las guías de clase que has visto ahora, vamos desarrollando a través de las guías de clase los temas. Nosotros desarrollamos, son 4 cursos los que desarrollamos. Oracle desde cero o fundamentos, administración de base de datos, Oracle PLSQL, la parte de programación y Backup y Recovery Tuning. Tenemos un módulo que comprende los 4 cursos, fundamentos, administración de base de datos, Backup Recovery más Tuning y PLSQL, 4 cursos. 92 horas de clase Oracle, 92 horas. Algunos alumnos, ¿no? Llevan un curso mensual. Depende de tu disponibilidad. Otros llevan 2, ¿no? A lo más llevan 2, en realidad. ¿No? Por ahí, en este mes, en el mes pasado se ha matriculado un chico que está llevando los 4 cursos. Ya depende de su disponibilidad, tendrá urgencias. Hoy me dice que está de vacaciones. Entonces, que en un mes quiere inversión total. Ya depende de ellos. Entonces, el curso de 4, perdón, el módulo de 4 cursos, ¿ya? 92 horas de clase. Cada curso tiene su horario, como vemos acá. Nuestro objetivo es tener precios módicos. Precios módicos. Y el curso de 92, o los 4 cursos que suman 92 horas, tienen un costo de $160. $160. Si compras el módulo. Tenemos además un pack. Eliges 2 cursos, cualquiera de ellos. Por ejemplo, un curso muy solicitado es Fundamentos de Oracle y Administración de Base de Datos. 2 cursos por $90. 2 cursos por 4 cursos, el módulo completo por 160. Si quieres tomar 2 cursos, cualquiera de ellos, $90. Y si quieres llevar un curso porque nunca, no conoces cómo dictamos y no te quieres arriesgar mucho, puede ser, cada curso cuesta $50. Cada curso es de 24 horas. Los cursos son online, transmisión en vivo en un horario pactado. Toda clase se graba y se entrega al siguiente día. Como hemos visto en esta clase, se promueve mucho la intervención del alumno, preguntas y respuestas. Si el alumno tiene problemas, yo tomo control de su máquina, lo ayudo, lo asesoro, de acuerdo al taller como estamos desarrollando. Hay calificaciones en vivo, cada una. Hace un momento nosotros hemos estado desarrollando nuestras guías, pero de cuando en cuando, a ver, permíteme por acá, de cuando en cuando hay siempre un requerimiento, ¿no? Por ejemplo, aquí está esta guía, y por acá se plantea en clase un requerimiento determinado. Por ejemplo, acá, este requerimiento. Entonces, ahí el alumno, todo lo que se le ha explicado, tiene que plasmarlo y atender este primer requerimiento. Y así, durante la clase se va pidiendo requerimientos, de tal manera que el taller también sea, él mismo lo vaya desarrollando. Nosotros, así como ahora, vamos desarrollando una guía de clase donde ya las sentencias están, vamos explicando a modalidad de taller cómo vamos implementando la base de datos, pero cada 15 minutos decimos, un momentito, ahora te toca a ti utilizar los conceptos que hemos desarrollado. Es netamente práctico, netamente práctico. Cada curso se desarrolla en 24 horas. Emitimos un certificado a nombre de emitido por Talleres Oracle con el curso que estás llevando. Nuestros costos son bastante módicos. Si tú deseas, puedes tener una referencia nuestra. Claro, a ver, acá hay una pregunta. Amalia me dice si debemos tener ya instalada la base de datos. Nosotros te proveemos de todo el software, las guías de instalación para que tú logres instalar tú mismo, porque la idea es que tú ya conozcas, domines el Oracle, tú mismo instalas el Oracle en tu máquina. Si con 4 gigas de RAM puedes trabajar, no hay ningún problema. Te damos el software, las guías de instalación y el soporte si se requiere. Normalmente no requiere soporte, solo lo instalan el Oracle. Pero no te olvides que el Oracle, para el curso de fundamentos, tu instalación es suficiente, ¿no? Pero cuando tú quieres echar a andar el Oracle, ese Oracle hay que configurarlo.
hay que configurar el área de memoria, el almacenamiento, la recuperabilidad, la seguridad, todo eso se lleva en la parte de administración de base de datos, ¿no? Entonces, todo eso se va desarrollando en los distintos cursos. Eh, si tú deseas, nosotros tenemos para que veas cómo es la didáctica, bueno, ahora has visto algo la didáctica, tenemos un canal, simplemente Talleres Oracle, y ahí tenemos muchos videos que, así como este seminario, tenemos muchos seminarios que hemos estado desarrollando de configuración de la instancia, backup recovery, fundamentos como el de hoy día, implementación de una base de datos, entre muchos otros, data masking, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo a ver, profesor, yo estoy en Guatemala. ¿Cómo hago para efectuar el pago? ¿Ya? ¿Cómo hago? Nosotros tenemos 4 años ya dictando estos cursos y cada vez tenemos más aceptación, cada vez nos están conociendo un poquito más. Eh, pagos. Un mecanismo de pago es a través de Visa, ¿no? Acá tenemos un servicio con Visa, das un clic y te va a pedir todos los datos propios de Visa en la plataforma de Visa. Esa es una opción. Si estás en el Perú, tenemos cuentas del Banco Interbank o del Banco de la Nación. Algunos, el tema de Internet siempre tiene cuidado, ¿no es cierto? Y no nos conocen y es válido que pues tengan sus recelos. Algunos optan por hacer los giros a través de Western Union, ¿no? Western Union hay en todo el mundo. Entonces puedes hacer giro por Western Union para mayor seguridad hasta que nos conozcas. Y otros, por ejemplo, dicen, bueno, yo voy a hacer el pago por PayPal. Y también pueden efectuar el pago por PayPal, no hay ningún problema. Pagan por PayPal porque ya han utilizado en otros casos y nos envían, este es el procedimiento de inscripción, efectúas el pago por el medio elegido, envías tu voucher a este correo y nosotros con algunos datos y nosotros estamos validando el pago y te estamos enviando inmediatamente los links de acceso al aula virtual, los links de acceso al software de instalación, la guía de instalación y los links a la carpeta de recursos, ¿no? ¿Qué entregables te damos? Te entregamos separatas, guías de clase, te entregamos los videos de cada clase para que luego posteriormente tú puedas chequearlos, ¿no? Y un certificado al haber aprobado el curso. Porque si llevas el módulo, cada curso tiene un certificado y al final un módulo integral, un certificado integral por el módulo de 92 horas. Listo. No sé si alguien tiene alguna consulta. No sé si alguien tiene una consulta. Bueno, el día de mañana vamos a enviarle un link donde está el taller. En estos momentos les voy a enviar en estos momentos. Nosotros, claro, acá me preguntas este de acá, ojo, nosotros no lo identificamos como un curso el de hoy. Para nosotros es un seminario, ¿no? Lo conocemos como un seminario. A ver, vamos a ver esto. Vamos a enviar información, ¿ya? De lo que hemos utilizado hoy día, ¿ya? Para todos, ¿ya? Sí, todos los meses generamos seminarios, todos los meses generamos seminarios, todos los meses, 1 o 2 veces. Estamos generando seminarios. Por ejemplo, la semana pasada ha habido un seminario de MS Project, ¿no? Alineado al PMBOK, ¿no? A ver un segundito. A ver, ahí estamos enviando nuevamente. A ver un segundo. Si ustedes ahora ustedes se han inscrito, se han registrado, ¿no? Se han registrado. Y eso conlleva que vayan a una base de datos. Entonces, si ya están en la base de datos, cada vez que hay un seminario se les va a informar, les va a llegar a su correo. Ya que dice, Amalia, si tomo de los 4 talleres, yo decido cuándo llevarlos. Nosotros todos los meses desarrollamos esos 4 cursos. Todos los meses los 4 cursos se lanzan. Ya depende de la disponibilidad del tiempo, ustedes pueden llevarlo en el momento que tengan el tiempo. Por ejemplo, hay algunos que toman el primer curso, fundamentos, y luego, pues, como estamos en sistemas, hay proyectos, y luego te indican, bueno, este mes no lo tomo, lo tomaré el otro, no hay ningún problema.
Ustedes compran sus 4 cursos, lo que están ganando es el precio. Si compran los 4 cursos, cada curso de Oracle de 24 horas le cuesta $40. Mira, te vas al cine y te gastas más que eso. En canchita nomás ya fuiste ya. Así que el precio no se te obliga a llevarlos inmediatamente, de manera que ya depende de tu disponibilidad de tiempo. No hay problema. Nosotros vamos 4 años ya dictando los cursos. Ya, un segundo. Hay otra guía que quería yo. Ya, voy a enviar un archivo más, ya. Ya, no sé si le ha llegado el segundo archivo, el archivo Word. ¿Le pasó el archivo Word? Aún no. A ver, ¿por qué no pasa el archivo? A ver, un segundo. Ya, vamos a ver. Ay, 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 ay. El archivo Word no pasa porque está abierto. Voy a cerrarlo, ya, un segundito. Es que están abiertos los archivos. Y ahora sí va a pasar, ya. Y ahí está. A ver, un momento, un momento, un momento. Un momento, un momento. Acá va a pasar. Es que estaban abiertos los archivos. Ahí va a pasar, ya. Ahí va. Ahora sí. Y ahora vamos a aprovechar el otro. Son 2 archivos Word. Ya, listo. Ahí tengo el tema Table Space y Data File y el tema tablas particionadas. Listo. Bien. Les agradezco por su asistencia. Mi nombre es Alain Mejía y si se animan a llevar el curso con nosotros, pues los esperamos la próxima semana. Estamos empezando el miércoles 17. Igual, mañana le estamos enviando información, ¿ya? Estamos empezando el miércoles 17. Jonathan, mañana vamos a enviar los links con los archivos, porque si estás en un celular no te va a llegar. Si estás en un celular no te llega. Mañana a todos los presentes le vamos a enviar un link con los archivos y el video. Entonces ahí lo vas a bajar, ¿ya? Listo, quedamos. Muchas gracias. Un detalle antes que se vayan. Antes que se vayan. Yo siempre pido esto. Compartan sus imágenes, por favor, para conocernos. Compartan sus cámaras. Compartan sus cámaras, chicos. Compartan sus cámaras. Compartan sus cámaras. Donde estén. Muy bien, David. ¿Cómo estás? Jonathan. Ah, muy bien. Muy bien. Vamos, compartan sus cámaras. Compartan. Vamos, Jonathan. Compartan sus cámaras, chicos. Compartan. Jonathan. Compartan sus cámaras sin temor. ¿Cómo estás, María? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Amalia, ¿qué tal? Gusto. ¿Estás en tu cama, Amalia? Compartan sus cámaras. Vamos, vamos, vamos. Compartan todos. Somos muchos. Quiero tener un panel más grande. Vamos. Compartan sus cámaras. A ver, sin miedo. Los que tengan. Los que tengan cámaras. Suelten sus cámaras. Vamos, vamos. Todavía hay muchos acá. Muy bien, Erwin. Vamos, vamos, suelten. Hola, Mendoza. ¿Qué tal? Efraín, vamos, vamos más, con confianza, suelten sus cámaras. Acá estamos gente de Guatemala, de El Salvador, todos somos de tecnología. Y este es un buen medio para poder llegar conocimiento a ustedes. Son 2 horas que hemos estado juntos, creo que algo han aprendido dentro de estas 2 horas. Estamos. Listo. Muchas gracias. Un momento, voy a sacar siempre saco mi video. No, mi foto. Voy a colocar una foto. Un segundo, un segundo, un segundo, no se vayan. Muy bien. Un segundo, no se me vayan. Ya, listo. Nos vemos. Cuídense. Buenas noches. Felices noches. Hasta una próxima oportunidad. Hasta una próxima oportunidad. A ustedes, un gran abrazo. Nos vemos. Felices noches. Felices noches a todos. Felices noches. Cuídense. Nos vemos en otra oportunidad. Le vamos a dar invitaciones. Bendiciones a todos. Nos vemos, Melanie. Nos vemos, Ronald, Jonathan, Carlos. Nos vemos, May. Ya somos 4. Hola, Salvador. ¿Qué tal? Salvador de El Salvador, ¿cierto? Así es. Dioner, ¿cómo estás? Erwin. Cuídense. Nos vemos. Cerramos la sesión. Muchas gracias. Cerramos la sesión.
Nos vemos, chicos.